Muy buenas tardes, mi nombre es Francisca Sánchez, docente y coordinadora de Innovación y Emprendimiento, y es un honor acompañarlo esta tarde en INACAP CE Santiago Centro. Le doy la cordial bienvenida al seminario 14 años de sequía en Chile, proyecciones y desafíos para garantizar el recurso hídrico, organizado por la Dirección de Carrera del Área de Logística, Agroindustria, Medio Ambiente y Construcción. Saludamos a quienes nos acompañan hoy en nuestro auditorio y a quienes sintonizan esta transmisión especial en el canal de YouTube. Señor Ernesto Inostroza, director académico. Señor Pablo Sangüesa, director de carrera, área logística, agroindustria y medio ambiente y construcción. Señora Alicia León, directora ejecutiva de la Asociación de Empresas Profesionales por el Medio Ambiente, AEPA. Señores directores y asesores del área logística, construcción y agroindustria y medio ambiente de INACAP, integrantes del comité ejecutivo y de las direcciones de carrera, integrantes del panel de conversación de hoy. Señora Viviana Ábalos, directora sectorial, Energía y Sustentabilidad de INACAP. Señor Joaquín
Maluenda, subgerente de negocios de Vigaflow. Señor Mauricio Fabri, coordinador de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática del GORE Metropolitano. Señor Ariel Muñoz, director académico del Centro de Acción Climática Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y al señor Waldo Lobos, director de Codec Verde. Estudiantes, profesores, muy bienvenidos todos. Para comenzar este conversatorio que busca incentivar el diálogo y la reflexión sobre temas de medio ambiente, quiero dejar con ustedes al director académico de INACAP CE Santiago Centro, el señor Ernesto Inostroza, quien compartirá un mensaje de bienvenida. ¿Aló? Sí, muchas gracias. Gracias, Ceci. Bien, primero que nada, darle la más cordial bienvenida a nuestra sede Santiago Centro. Estamos muy felices de tener estos invitados el día de hoy y poder abordar este tema que es tan importante para nosotros el día de hoy en el marco de este seminario 14 años de sequía en Chile, con los desafíos y las implicancias que tiene desde la perspectiva de la educación y cómo podemos ser agentes de cambio y crear conciencia en los diferentes ámbitos que nos compete hoy día, desde todas las carreras que nosotros tenemos, y cómo ir creando, ¿cierto?, esta instancia, ojalá que muchas más en el tiempo, para poder, de alguna forma, como les decía, crear conciencia y ver las implicancias que tienen cada una de nuestras asignaturas y cómo crear, ¿cierto?, este contexto que nos va permitiendo que hoy día un tema tan crítico como el tema hídrico se vaya incorporando tanto en las matrices de riesgo, por tanto en las carreras de administración, en las perspectivas, sobre todo en nuestra carrera de medio ambiente y sostenibilidad, ¿cierto? Y todos los pasos que nosotros estamos dando también poco a poco de ir incorporando en estos temas. También una noticia que es algo propio de nuestra sede y esperamos que sea una buena práctica que se comparta. Hemos instaurado el primer comité de sustentabilidad en sede para abordar el tema en forma integral en nuestro ámbito educativo. Así que, sin más, les quiero dar la bienvenida a todos ustedes y poder compartir todo lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, por tus palabras. Esta instancia no sería posible sin el respaldo de importantes organizaciones. Por esto, invito al escenario a la directora ejecutiva de la Asociación de Empresas y Profesionales por el Medio Ambiente, AEPA, Alicia León, para que nos comente la relevancia de los temas que son parte de este conversatorio. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Vine un poco preparada, es muy corto lo que les quiero transmitir. Muchas gracias a Codex Verde, a INACAP por la invitación. Estoy muy contenta de representar a nuestra organización AEPA Chile en esta oportunidad, participando en este seminario sobre los 14 años de sequía en Chile. Para quienes vivimos en zonas urbanas, probablemente no dimensionamos la cantidad de agua que usamos en nuestras rutinas, porque podemos disponer de ellas simplemente abriendo la llave. Las sequías se encuentran entre las mayores amenazas para el desarrollo sostenible, especialmente en los países en desarrollo. De hecho, en las previsiones según las Naciones Unidas, estiman que para el 2050 las sequías afecten a más de 3/4 partes de la población mundial. Ningún país es inmune a la sequía. El Instituto de Recursos Mundiales, una organización no gubernamental de investigación que busca crear condiciones de equidad y prosperidad a través de la administración sostenible de los recursos naturales, indica que Chile pase del nivel moderado de escasez que registramos en el año 2010 a una sequía extrema de agua para el año 2040. Además, nuestro país se encuentra en el top 30 de países más afectados por la sequía y top 1 en Latinoamérica. Y no es algo nuevo. Hace más de 11 años que nuestro país enfrenta una mega sequía y actualmente el 72% del territorio nacional está siendo afectado en algún grado. Si bien la comunidad y todos nosotros tenemos un rol importante en cambiar esta realidad, la industria y la actividad productiva tienen el deber de incorporar indicadores ambientales que permitan evaluar el desempeño de procesos, específicamente los relacionados con el consumo del recurso hídrico. Es necesario y de suma urgencia que las normativas sanitarias sean actualizadas y permitan incorporar como parte de los procesos productivos aguas residuales
pero también es fundamental que las industrias tomen un rol activo en esta materia e impulsen cambios que sean necesarios para hacer frente a la mega sequía que afecta en Chile y el mundo. Como dice un proverbio inglés, no se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Y en AEPA no queremos que eso ocurra. Es por eso que nuestra misión como profesionales es velar y proteger el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas. Nuestros valores son el compromiso, el cambio y la colaboración. Desde el 2013 somos los únicos miembros nacionales de ISWA, la Asociación Internacional de Residuos Sólidos, que promueve la gestión sustentable de los residuos. Conformamos el capítulo regional de ISWA en Latinoamérica y el Caribe con 5 países más, cada uno con su miembro nacional, que somos los fundadores del Centro de Excelencia de Economía Circular, que se fundó el año pasado en nuestro país y que está bajo la administración de nosotros de AEPA. Quedan todos invitados a seguir nuestras redes sociales, a nuestros socios y a nuestras redes de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. A continuación invito a pasar al escenario al señor Waldo Lobos, director de Codex Verde. Waldo es periodista, diplomado en Fundamentos de la Sustentabilidad, Medio Ambiente y Naturaleza. Hoy será el encargado de presentar a nuestros invitados especiales y moderar el panel de conversación. Mientras, los invito a ver un interesante video sobre el área de agroindustria y medio ambiente que introducirá el panel de conversación. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación son una amenaza para la humanidad. Nosotros hemos contribuido al aumento de la emisión de gases de efecto invernadero, la utilización de fertilizantes y la deforestación de los bosques. A esta dramática situación se suma la concentración de CO2 que ya ha alcanzado las 36.000 toneladas. Ahora es el momento de mitigar estos efectos, considerados irreversibles, y tú, sí, tú puedes hacer mucho al respecto. Con tu fuerza y motivación podrás gestionar soluciones innovadoras a estos problemas ambientales. Estudiando en INACAP, sede de Santiago Centro, las carreras de técnico e ingeniería en medio ambiente y sustentabilidad, lograrás promover prácticas estratégicas sustentables en el sector productivo y de servicios. Nuestra sede se ubica a pasos del centro cívico del país, cuenta con modernas instalaciones y una excelente conectividad a servicios y transporte. Con nuestro apoyo, aprenderás sobre salud y seguridad ambiental, gestión de residuos, medición de emisiones ambientales, eficiencia energética y energías renovables. Aportarás a la gestión ambiental, el ordenamiento territorial enfocado al desarrollo sustentable que tributa a la economía, la naturaleza y la sociedad. Tú, sí, tú puedes ser protagonista de estos importantes cambios. Soy Pablo Sangüesa Quesada, director de carrera del área Agroindustria y Medio Ambiente, y te invito a INACAP sede Santiago Centro a desarrollar tu vocación para ser parte de los técnicos y profesionales que están transformando el mundo. Felicidades, Pablo. Mucho histrionismo, así que muy buen video, así. Está de actor de cine. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Waldo Lobos, director de Codex Verde, y a nombre del medio que tengo la oportunidad de dirigir, le agradecemos a INACAP, específicamente a la sede de Santiago Centro, por permitirnos desarrollar junto a ellos este seminario que denominamos 14 años de sequía en Chile, proyecciones y desafíos para garantizar el recurso hídrico. ¿Por qué 14 años? Este tiempo no es antojadizo ni se nos ocurrió a nosotros. Es lo que señaló la Dirección Meteorológica de Chile en noviembre pasado, al constatar que el año 2022 reúne todas las condiciones de un nuevo año seco. Si bien tuvimos un lapso de lluvia, como todos ustedes lo pudieron apreciar, entre abril y julio, en el rango normal los otros meses fueron bastante secos, ¿ya? La combinación de altas temperaturas y bajas precipitaciones no es un buen escenario, y las proyecciones indican que se incrementará esta tendencia. Entonces, en ese contexto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Apagamos todo y nos vamos a la casa a esperar que el cambio climático siga acechando nuestra puerta? ¿O nos hacemos cargo de esta nueva realidad y comenzamos a buscar y poner en marcha soluciones para adaptarnos? Desde Codex Verde, nuestro medio de comunicación, siempre nos hemos inclinado por la segunda opción, ¿ya? Por eso nos gusta reunir expertos que por un lado nos dan cuenta de la crisis que estamos viviendo
con otros actores que desde sus distintas organizaciones, ya están ejecutando iniciativas en pos de asegurar el suministro hídrico, entre otros términos, para enfrentar esta crisis. En ese sentido, le agradezco a los expositores hoy día presentes por compartir sus puntos e ideas con respecto a esta temática con los profesionales del futuro. Y bueno, como dice también el dicho, porque sin agua no hay vida, yo le agrego sin agua y sin conocimiento no hay vida. Así que por eso le agradezco que estén acá compartiendo sus presentaciones. Sin más preámbulo, voy a ir con la primera presentación, o presentar al primer expositor, que es Alexander Sánchez. Alexander es abogado y licenciado en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica. Ha trabajado como docente y liderado ONGs. Además, ha participado en el desarrollo de leyes en áreas estratégicas para el país y actualmente es director ejecutivo del Centro de Acción Climática de la Pontificia de la Universidad Católica de Valparaíso. Alexander presentará el tema Chile se seca, en qué estamos y hacia dónde debemos ir. Adelante, Alexander. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Creo que no está encendido, Alexander. Aló, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Buenos días, buenas tardes. Bueno, mi presentación se llama Chile se seca. Yo sé que tenemos solamente 12 minutos. La verdad estaba preparado para 15, así que vamos a hacer aquí el esfuerzo a ver qué podemos alcanzar a hablar. Yo tengo la oportunidad de ser director ejecutivo de un centro académico que está alojado en la región de Valparaíso, una de las más afectadas por la crisis hídrica. ¿Qué hacemos en el centro? Nos dedicamos a impulsar acciones climáticas que contribuyan a la resiliencia y la mitigación del cambio climático, tanto a nivel de la propia región de Valparaíso, pero también en todo Chile y también internacionalmente. Con 3 niveles: investigación, educación y divulgación, y también apoyo en lo que es políticas públicas. El centro fue fundado y dirigido por el exministro Marcelo Mena y contamos con un equipo transdisciplinario porque el cambio climático, como veremos, es un tema que tiene una complejidad tal que tiene que abordarse desde distintas disciplinas. Así que por eso también aprovecho también de agradecer la invitación de INACAP y que esté impulsando este tipo de iniciativas, donde para los estudiantes es muy relevante poder informarse en el fondo cómo puede ser su futuro profesional y cómo a partir de su carrera pueden ustedes también aportar a lo que es la transformación social y ecológica que se requiere del mundo en que vivimos. 3 proyectos de investigación que tenemos nada más, los voy a molestar con esto. Un proyecto de apicultura y cambio climático, súper interesante porque uno se pregunta qué tiene que ver la apicultura con el cambio climático e incluso más, qué tiene que ver la apicultura con el agua. Entonces, una de las cosas que hacemos en ese proyecto es, por ejemplo, ver cómo todas las normas que tiene Chile, que tienen que ver con agua y cómo la sequía impacta la capacidad de Chile de poder producir miel hacia el resto del mundo. La caracterización hidrosocial del agua en Putaendo, que es una de las cuencas más importantes de la región de Valparaíso, también ver cómo funciona el tema social en conjunto con el tema hídrico, y por último también el hidrógeno verde, que es una de las líneas que está trabajando Chile en materia de energía, pero que también va a requerir uso intensivo del recurso hídrico. Entonces, todas estas 3 cosas están relacionadas con agua. Hemos hecho ya 2 versiones de un diplomado en acción climática para centros y educadores, y también hemos participado de un montón de discusiones en el Congreso respecto de proyectos de ley, leyes en trámites y leyes que en el fondo ya están vigentes. También tenemos una red de calidad del aire, la más grande de Latinoamérica, que está presente en 11 países, también aquí en varios municipios de la región metropolitana. Entonces, hablemos de la crisis hídrica. ¿Qué es la crisis hídrica? Es un escenario en donde no hay suficiente agua para el país, es decir, la demanda de agua supera la oferta. Y en el fondo, uno se pregunta cuánto es que es realmente esta demanda. El problema es que es un poco invisible. Si bien uno consume entre 2 a 3 litros de agua directamente durante el día, la verdad es que cuando uno toma en cuenta lo que es la alimentación, esa cantidad de litros se dispara de 3 a 5 mil litros de agua diarios, si es que consideramos todo lo que es la huella hídrica que implica el producto que tenemos en nuestra mesa a la hora de comer. Entonces, ¿cuáles son las causas de la crisis hídrica? Hay múltiples causas. Por ejemplo, el uso excesivo de recursos hídricos, de las reservas, el tratamiento deficiente, incluso la contaminación del agua. Si se contamina el agua, yo no la puedo consumir. Y otras también, como por ejemplo el cambio climático o también una mala gestión del recurso. Entonces, tiene múltiples causas. Pero es una crisis que existe, como se dijo en la introducción, a nivel planetario. 2030 el déficit va a ser de un 40% a nivel mundial.
y cerca de 1.200 millones de personas en el fondo ya están viviendo en esta realidad. A nivel Chile, como de hecho estaba súper buena, exactamente la misma cita, aparece dentro de los 30 países con mayor riesgo hídrico en todo el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos empezar a entender esta realidad de lo que está ocurriendo en este país en este momento con respecto al agua? Afortunadamente, la Fundación Chile tiene una iniciativa que se llama Escenarios Hídricos 2030, que a mí me gusta mucho porque creo que han sido muy buenos en poder comunicar cuál es diagnosticar y también dar a entender de manera sencilla, con elementos sencillos, qué es lo que está pasando a nivel país, porque trabajan con un indicador, que es este que les comentaba un poco al comienzo, que tiene que ver con demanda y oferta. Y en base a eso, trabajan con el concepto que se llama brecha hídrica, es decir, cuál es la distancia que existe entre la cantidad de agua que requiere el país versus la cantidad de agua que puede ofrecernos el sistema a nosotros como civilización. Entonces, lo otro que les quería comentar es que, claro, obviamente dentro del país ya existe un diagnóstico previo que ha hecho el Estado de Chile, o sea, 82,6 metros cúbicos por segundo es la brecha que ya existe. Pero hace falta empezar a desglosarlo por cuenca. Cuando lo empezamos a desglosar por cuenca, aquí hay varios ejemplos, podemos ver ya en porcentajes como qué tan, comillas, sobregirada está la cuenca. Por ejemplo, La Ligua, la región de Valparaíso, Petorca, vemos que ya en un 87% que es una situación deficitaria grave. En el caso de Aconcagua, por ejemplo, 38%, y que esto se ve como mucho menos. Pero para estar dentro de este listado, el hecho de estar entre el Estado significa que ya hay una afectación grave a la economía que subsiste en torno a esta región. Y tenemos otros ejemplos también que son menos graves, pero que igual caben dentro de este ranking. Entonces, lo otro que les comentaba es, ¿por qué estamos aquí? Bueno, hay una multiplicidad de causas, pero lo interesante es que la Fundación Chile, los datos que ellos en el fondo proponen en este estudio de escenarios hídricos, dicen que si bien uno puede pensar que es el cambio climático el principal causante de los problemas en Chile, ellos concluyen que más bien un 44% de la crisis que vivimos se debe a una cosa que se llama un problema de gestión hídrica y gobernanza. ¿Qué significa gestión hídrica y gobernanza? Significa cómo tomamos decisiones sobre quién usa el agua, cómo se puede usar el agua, cuánta agua se puede usar, en qué condiciones se tiene que usar, cuál es la calidad de agua con la que tiene que devolver el agua si es que la usó, etcétera, etcétera. Y la manera en que el país ha resuelto eso es una manera en que, en el fondo, no estamos logrando cubrir todo el agua que se requiere. Y después desglosan otros elementos que contribuyen, como el aumento de la demanda, la contaminación del agua, el daño ambiental y desastres, y el cambio climático, en el fondo, que tiene que ver con lo que es disminución de la oferta, es un 12%. Pero ¿por qué el cambio climático hace que llueva menos? Porque el cambio climático, bueno, implica que va a cambiar el clima producto del aumento promedio de la temperatura de la Tierra. Pero eso lo que hace es que llueva poco, por eso, y a su vez altera la precipitación, dice en el fondo. De una forma muy, muy resumida, extremadamente resumida, podríamos decir que el cambio climático significa muy, muy, muy poca agua, o bien mucha agua en muy poco tiempo y que te lleva a inundaciones. Entonces, esa alteración del régimen de precipitaciones también en el fondo te puede contribuir de esta manera. Entonces, ¿significa que no hay que preocuparse del cambio climático? No, no significa eso. Significa que tenemos que empezar a entender el sistema como un sistema complejo. O sea, todos estos factores, ahora tenemos que enfocarnos en las líneas rojas, en cómo se interconectan los distintos factores, porque ya no solamente como causa la crisis hídrica, sino que ahora también empieza a importar muchísimo más cómo los factores interactúan entre sí. Y eso es súper importante. Ejemplo de la vida real. Esto es una noticia, la tercera de febrero del 2021, o sea, el año pasado, en que Aguas Andinas descarta corte del agua en región metropolitana, pero se mantiene en alerta amarilla. ¿Qué es lo que sucedió? No sé si se acordarán, pero la región metropolitana estuvo a punto de quedarse sin agua por esta cosa que se llama río atmosférico, que es un fenómeno que también se produce por el cambio climático, en que precisamente en meses de verano, con mucho calor, podía llover intensamente, y eso lo que podía generar era turbidez de agua en el fondo y nos contamina el agua en condiciones que ya no podemos consumirla. Entonces, otro ejemplo que fue de enero de este mismo año. Por ejemplo, Argentina se quedó sin luz por una ola de calor. ¿Por qué? Porque todo el mundo prendió el aire acondicionado al mismo tiempo y el sistema eléctrico no estaba diseñado
en el fondo, para prever tal demanda de energía en escenarios de ola de calor. Entonces, ¿qué significa esto? Que las empresas de servicio básico, por ejemplo, aquí de la región de Valparaíso, Esval, Chilquinta, Saame es una portuaria, pero también le aplica a ciertas empresas que proveen servicios básicos como importación de bienes, luz, agua, no están preparados para este tipo de fenómenos y que va a significar corte de agua y corte de luz. Entonces, lo interesante es que desde el Centro de Acción Climática, Marcelo Mena trabajó en el Banco Mundial y ayudó a desarrollar una metodología que permite a las empresas, sobre todo las de servicios básicos, poder calificar cuál es su nivel de resiliencia frente al cambio climático y en el fondo poder empezar a ejecutar acciones para invertir y hacer obras que impidan el corte de agua cuando eventualmente ocurran este tipo de eventos. Entonces, esto nada más para mostrarle que lo vamos a hacer eventualmente con apoyo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, con quien ya estamos trabajando, que es una agencia que depende de la Corfo. Chile tiene una ley de cambio climático que toca algunos aspectos de agua, no fue fácil incorporarlo ahí, pero la verdad es que cuando uno se pregunta, ¿estamos avanzando a la velocidad que deberíamos avanzar como país para abordar la crisis? La verdad es que la respuesta es que no. Aquí les muestro, en los últimos 10 años, la verdad es que Chile ha publicado y promulgado solamente cerca de 5 leyes que tienen que ver con aguas. Y la verdad, les puse ahí colores. Las que están en blanco son leyes que todavía no se han podido implementar, o sea que no están realmente vigentes. La ley de aguas grises, si bien se dictó, no está vigente todavía. La ley de servicios sanitarios rurales se dictó hace 4 años, no ha podido empezar a implementarse. Las dos que están en azul sí se han empezado a implementar de a poquito, faltan más presupuesto y que el Estado, digamos, esté más presente. Y la de humedales urbanos la puse en amarillo porque si bien se dictó y está vigente, que es una ley que tiene que ver con proteger cuerpos de agua que pueden servir de sustento para la población eventualmente, porque prestan servicios como poder mitigar lo que son las inundaciones o también recargar acuíferos en épocas de sequía. La verdad es que no se ha podido implementar muy bien porque las inmobiliarias arrasan con los humedales antes de que el Estado pueda llegar a protegerlos realmente. Entonces, no estamos muy bien, o sea, 5 leyes en 10 años y de las cuales solamente se han implementado 2, no es una realidad, digamos, que sirva. Esta fue, de hecho, la número 2, significó que se está empezando a hacer esto, que es en el fondo monitoreo, que se llama monitoreo de estaciones efectivas. Pero es básicamente colocar un monitor para saber cuánta agua sacamos del río y saber cuánta agua va quedando. Y se ha ido implementando tímidamente, a mi juicio, en Chile. ¿Y qué son todas las cosas que Chile podría hacer en materia de política pública? Hay un montón de cosas. Gestión integrada de cuencas, que hemos escuchado que al parecer este gobierno lo quiere sacar adelante, la desalinización, pero que también es una nueva fuente de agua por un lado, pero siempre hay que tener la mirada crítica en el fondo. Uno no puede llegar y poner fuentes de agua sin abordar los otros problemas que tenemos, como lo que son planificación territorial, como son el sistema de evaluación de impacto ambiental, entre otros. Chile no tiene ley de glaciares y tenemos cerca del 80% de los glaciares de toda Latinoamérica, o sea, tenemos una responsabilidad con la humanidad, así como Brasil tiene el Amazonas, Chile tiene los glaciares y se están derritiendo. Entonces, eficiencia hídrica, tampoco es un proyecto de ley en trámite y otros que hay. Entonces, esto se los quiero explicar como cuando hablamos de residuo, todo el mundo entiende lo de las 3 R's. En verdad hay más R's entre medio, pero para que se entienda, la base es reducir residuos. O sea, si usted puede no pedir una bombilla en el McDonald's, no la pida. Si puede evitar generar residuos, no lo haga. Evítelo. Si es que ya incurrió en generar un residuo, ya tiene una bolsa de papel, una caja de cartón, reutilícela lo máximo que pueda. Y solo si es que no pudo hacer los 2 pasos anteriores, solo entonces vaya al reciclaje. Entonces, con agua, ¿por qué no está la misma lógica? Falta aquí como que la base, de hecho esto incluso está incompleto, yo diría que abajo de eficiencia, la base de la política de agua debería ser, primero, conservar el recurso hídrico. Tenemos problemas de calidad de agua en Chile, tenemos problemas conservando el recurso hídrico. Número 2, seamos eficientes con el agua que ya tenemos. En Chile no hay mucha eficiencia en el agua. Después de eso después de haber sido eficiente, el agua que ya utilicemos, o sea, que ya hayamos utilizado, tratemos de usarla de nuevo, como por ejemplo ley de aguas grises, etc. Y solamente entonces, si es que no se han cumplido todos los pasos anteriores, es que yo puedo pensar en lo que está más arriba, que es nuevas fuentes de agua, que son desalinización y otras. En el fondo, mi planteamiento es que deberíamos hacer las cosas en orden. Entonces, en ese sentido también rescato lo que ha hecho el gobierno de la región metropolitana también, que partió por el final.
porque el año pasado, no me acuerdo si fue el año pasado, o sea, bastante poco de este año, el gobernador dijo que en el fondo ya había un plan de racionamiento si es que acaso ocurría que la región metropolitana llegara al día cero. Una vez que ya está el plan de racionamiento, hay que ahora hacer el plan para evitar que lleguemos al día cero. Entonces, de atrás para adelante. Aquí es la misma lógica. Entonces, bueno, en esto no voy a entrar en detalle y conclusión. Entonces, no es solo el cambio climático, es también el tema de la gobernanza. ¿Cuáles son las leyes que rigen en Chile? ¿Qué tan rápido somos capaces de generar nuevas leyes para adaptarnos y hacer las cosas de mejor manera? Tiene que ver con medir el agua, con usarla de mejor manera, no solamente con poner plantas desalinizadoras en cualquier lugar. 2, el sistema político tiene que avanzar con más fuerza porque la crisis ya se nos viene encima. 3, nuevas fuentes de agua son el plan Z. ¿Y hacia dónde ir? En mi opinión, primero conservemos, segundo, seamos eficientes, tercero, reutilicemos el agua y después vayamos hacia las nuevas fuentes. Así que eso, espero haber estado dentro del tiempo. Alexander, quédate ahí por favor, porque podemos señalar al principio, vamos a dar la oportunidad al público presente y al público que está conectado desde sus casas o del lugar donde estén, para que te pueda hacer algunas preguntas de acuerdo a tu exposición. Creo que Pablo me está... bueno, aquí me compartió una Pablo que le llegó. Dice, ¿cuántos puntos de monitoreo pueden haber en Chile? ¿Monitoreo, Pablo? Sí, mira, este tema fue una ley que se promulgó en el gobierno de Bachelet II. Y se empezó, y fue muy difícil poder implementar, digamos, a pesar de que quedó la ley, de que la Dirección General de Agua, que uno de los organismos que tiene Chile, que tiene que ver con el agua, de los más importantes, tenía el deber y la posibilidad de poder exigirle a las personas que sacan agua de las cuencas de tener que colocar un monitor de agua. Pero eso no es fácil, no es como llegar a implementarlo de inmediato. ¿Por qué? Porque las personas que tienen derecho al agua en Chile tienen además propiedad sobre su derecho del agua. Y esto está garantizado por la Constitución y como se recordarán en todo lo que fue la Convención Constituyente, se discutió largamente sobre qué iba a ocurrir con los derechos de propiedad respecto del agua. Entonces, cuando uno tiene en Chile derecho de propiedad sobre algo, te da en el fondo la posibilidad de poder impedir que el Estado se entrometa en tu quehacer. Entonces, en Chile lo que ha ocurrido es que la Dirección General de Agua, de forma muy tímida, ha ido implementando esta ley y de forma muy gradual. Primero, no les podían exigir que reportaran de forma instantánea, como fuera, por decirte así, como por internet. Como tú debes de ver tu correo, puedes ver al tiro si es que está o no está el correo. Entonces, se tuvo que negociar con las personas que tenían los derechos de agua y se llegó a un acuerdo en que no se iba a reportar de forma instantánea, sino que a las 24 horas y de forma periódica, y después se sacó un reglamento, que es la forma de implementar la ley, en que se iba a hacer primero en ciertas regiones y de forma gradual, etcétera, etcétera. Entonces, si tú me preguntas a mí, hay que hacer suficiente monitoreo porque cuando vienen los israelitas a Chile, que son como súper expertos porque hace mucho tiempo que tienen que lidiar con la escasez hídrica, siempre nos dicen, pero ¿qué es lo que están haciendo? O sea, si Israel en el año 1955 ya tenía una ley del agua y esa ley lo que decía era que todo se mide, hasta la última gota, ninguna gota se pierde, todo se reutiliza, todo se recicla. Y eso ya en los años 50 y en Chile todavía ocurre que no sabemos con exactitud cuánta agua hay y cuánta agua tú estás sacando de la cuenca. Y eso es terrible porque ese es el primer paso y el segundo paso es después ver de cuánta agua yo saco, cuánta agua tengo que devolver al río para que los que estén río abajo también puedan seguir usando. Entonces, ojalá se pudiera aumentar la cobertura de este sistema, se está empezando a implementar todavía, no ha estado completo y es solamente una forma de medir. Hay otras formas de medir también con satélites para aguas superficiales y la idea es hacer una cosa integrada, un sistema de reporte integrado completo de distintas fuentes de datos. Eso, y también hay mucho futuro profesional ahí por si les interesa, los que les gusta programar también se integra con el tema del agua y ahí va a ser carrera infinito. Muchas gracias, Alexander. Allá al final tenemos una consulta. A ver si puede llegar el micrófono allá. Hola,
Hola. Tengo una consulta respecto a las leyes que se han sacado los últimos 10 años. Sí. En tu opinión, ¿a qué se debe que haya tan pocas leyes? O bueno, no sé si pocas, pero yo pienso que son pocas. Sí, pues eso es suficiente. O sea, poco o mucho, al final uno lo mide con respecto a cuál es la necesidad. La necesidad es X y lo que se ha hecho no es suficiente porque mira la realidad que vivimos, ¿cachai? Claro. O sea, cosa de ir a la región de Valparaíso, del centro que yo represento. Entonces, ¿por qué hay suficientes leyes en Chile? Súper buena pregunta. La verdad es que, al igual que la crisis hídrica, tiene una multiplicidad de factores que están relacionados entre sí. Entonces, no es como llegar a decirte, mira, solo esta causa, solo esta causa. Pero yo te puedo nombrar por lo menos 3, hay más. Número 1, el sistema que tiene Chile para generar leyes y en general todos los estados del mundo no es el sistema más rápido, porque es un sistema en que tú tienes que discutir en el Parlamento con distintas visiones políticas y también distintos grupos de interés. Y como te comentaba, el status quo de Chile es que hay una constitución en la cual está súper consagrado el derecho de propiedad, también para aquellos que tienen derecho al agua. Entonces, aquellos que tienen derecho al agua, que son grandes sectores de agricultores, sanitarias y otros grupos, en el fondo también tienen algo que decir sobre la mesa. Entonces, por ejemplo, solamente la reforma al Código de Aguas, que fue la última que salió en el gobierno anterior, se demoró como más o menos 10 años salir, entre 8 a 10 años, y así hay muchas leyes ambientales en el país, que de hecho Mauricio les podrá también comentar después. Hay una ley que se llama Ley de Biodiversidad, que es súper importante, y que lleva también como 10 años en trámite. Entonces, claro, el tema de la discusión es un factor que te retrasa, pero hay un segundo factor que es también la voluntad política, porque en Chile también hay que entender, uno normalmente piensa ya, hay 3 poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y el Legislativo, que corresponde al Congreso, uno piensa, ahí se hacen las leyes. Pero en Chile pasa algo un poco diferente, porque el Poder Ejecutivo, o sea, el gobierno de turno, también tiene una injerencia muy grande en qué leyes se escogen para hacer y qué leyes no se escogen para hacer. Entonces también depende de la voluntad del gobierno de turno en querer sacarlo adelante. Entonces, y el punto 3 es que también te va a depender mucho de cómo esté el resultado eleccionario. Porque, por ejemplo, el gobierno anterior, en la legislatura anterior, había mayoría de un sector que uno podría decir que estaba más proclive a querer trabajar estos temas, ser más reformista en temas de agua. Pero ahora, si tú ves el Congreso, está 50-50. Si tú ves la semana pasada, ni siquiera pudieron nombrar al fiscal nacional porque se les cayó la votación. Entonces está tan justa la votación que es muy difícil poder avanzar con estos temas si es que no hay acuerdo transversal, y eso significa hablar con los que tienen intereses, con los que no necesariamente quieren que les pongan un monitor, o por ejemplo con los agricultores. Si tú le dices, ¿sabe qué, señor agricultor? De hecho, espérate, ¿puedo mostrar una diapo que había? Vale. Al agricultor, en Chile, hace muchos años, el Estado le da dinero a los agricultores para poder aumentar su eficiencia en el uso de riego, porque en Chile el 70% del agua disponible para el consumo humano lo utiliza la agricultura, pero no lo utiliza de una forma muy eficiente necesariamente, como que, entonces el Estado le pasa plata a los agricultores para poder hacerlo, pero eso puede ser un incentivo perverso que le aumenten en la eficiencia, porque pasa que cuando tú aumentas la eficiencia del uso de un recurso, claro, es más barato poder utilizar el recurso, y eso hace que más gente quiera usarlo y que también aumente la intensidad del uso por persona, y eso genera un incentivo perverso porque al ser más eficiente termina sacando más agua del río todavía en vez de devolverla. Entonces, una de las cosas que se está discutiendo en este mismo momento es una ley que se llama Ley de Riego, y una de las cosas que se está planteando ahí es decirle, ¿sabe qué, señor agricultor? Yo como Estado le voy a pasar plata para que usted sea más eficiente, pero si usted llega a ser más eficiente, también comparta el aumento de su eficiencia en devolver cierta agua al caudal. Y no hay voluntad política para hacer eso en este momento. Entonces, es una multiplicidad de distintos factores, pero la solución sí, y con esto ya termino, es que la ciudadanía tiene mucho que hacer en esta materia, porque parece muy difícil poder incidir en la toma de decisiones, como muy lejano, o el parlamentario está allá arriba, el gobierno está allá arriba, pero la verdad es que el parlamentario está a un correo electrónico de distancia. Entonces, hay ONGs que se especializan en poder capacitar a gente para incidir en la toma de decisiones ambientales, sobre todo ahora que se dictó un acuerdo internacional que se llama Acuerdo de Escazú, que te garantiza y te reconoce el acceso a la información ambiental y la participación de las decisiones en materia ambiental. Así que hoy más que nunca
con la posibilidad de Internet, de la educación y la movilización ciudadana, hay oportunidades también de poder incidir en lo que es este tipo de discusión. Así que el llamado también es a hacerse parte. Muchas gracias, Alexander. Muchas gracias. Yo creo que hasta ahí nomás, porque... Muy bien. Sí, no, perfecto. Y te agradezco también esta reflexión final, porque más allá del tema científico, sí, que quizá uno puede relacionar con el Centro de Acción Climática, hay una visión transversal o completa sobre el problema, en este caso, de la crisis hídrica. Así que lo felicito por esa mirada sistemática. Sí, de hecho quería agradecer también el medio Codex Verde, ha sido siempre muy aliado en estos temas, también cuando no se visibiliza algo en la prensa más tradicional, Codex Verde también sale ahí a apoyar, así que gracias por eso. Gracias, Alexandre, por la publicidad también. Vamos con la segunda presentación. Fue bien citado el expositor que viene a continuación por Alexander. Él es Mauricio Fabri. Mauricio es médico veterinario de la Universidad de Concepción, con estudios de la Universidad de California y la Universidad de Adolfo Ibáñez. Actualmente es candidato a doctor del programa de doctorado en Gestión y Conservación de la Biodiversidad de la Universidad de Santo Tomás. Trabajó durante 18 años en el Parque Metropolitano de Santiago, de los cuales 7 años fue su director. Lideró el proyecto de Ecoparque en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y actualmente Mauricio es jefe del Departamento de Medio Ambiente, Biodiversidad y Acción Climática en el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Mauricio presentará el tema del sobrediagnóstico a la acción, iniciativas hídricas del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. Muchas gracias, Mauricio, por estar acá, y el escenario es todo tuyo. Vale, muchas gracias por la invitación. Voy a ir rapidito porque son solo 15 minutos. De hecho, puse el cronómetro para no pasarme. Saludamos también a la gente que está ahí en YouTube. ¿Quiénes saben de acá de esta sala que es un gobierno regional? Que levanten la mano. Por si acaso, para los que nos ven, es como el 20% nomás. ¿Ah? Efectivamente, dentro del Ejecutivo, ¿cierto? Hay 3 niveles jerárquicos. El gobierno central, los gobiernos locales, que son los municipios, y hay uno que es el gobierno regional, que hasta hace un año estaba unido al gobierno central. Hoy día tenemos gobernadores y gobernadoras en las 16 regiones y son electos democráticamente. Es decir, ya no le responden a un presidente que los nombró, le responden a la ciudadanía, ¿ya? Y acá en la región metropolitana tenemos al gobernador Claudio Rego. Él en su campaña, y lo ocupa mucho en la campaña además, tiene un programa de eficiencia hídrica, porque efectivamente aquí vive 42% de las personas que viven en Santiago, o sea, en Chile, perdón. En Santiago se produce el 27% de las hortalizas de Chile, y estamos en una cuenca que está sobresaturada. Y por lo tanto se pone en riesgo, por supuesto, la vida humana, pero también la biodiversidad, el bienestar, por supuesto, y es un tema tremendamente preocupante para nosotros como gobierno regional, que estamos pidiendo más atribuciones. Acá está digamos, los datos duros, haciendo un doble clic ahora a la región metropolitana. Llevamos 14 años donde no hemos llegado al año normal, que es el promedio de los anteriores o el promedio de los 30 años, dependiendo del método que se ocupe. Esto es la estación quinta normal, y este año 2022 es un año muy seco. ¿Ah? Es menos seco que el hiperseco que fue el 2021, pero tenemos un año muy complejo y mucha gente piensa que llovió harto. ¿Ah? Y eso es un problema porque la gente no logra entender que estamos en una situación muy crítica. Tenemos un 43.3% de déficit de precipitaciones. Tenemos cosas muy locas, por ejemplo, que hay un 36% más de derecho de agua sobre el río que agua en el río en la época de verano. Y eso genera una tremenda presión en el acuífero, que es nuestra principal reserva. Y todavía hay algunos que insisten que la solución es sacar más agua del acuífero. El acuífero no es una fuente de agua, es una reserva de agua, es como un gran embalse que tenemos bajo la tierra y que está fuertemente presionado. Y yo se lo digo porque yo casi toda mi vida en el sector norte de Santiago, y los pozos inicialmente tenían 36 metros y hoy día van en 200 metros. Es algo muy concreto, muy palpable, y esos son los derechos de aprovechamiento, pero hay muchas extracciones de agua sin derecho de aprovechamiento, incluso agua potable rural con resoluciones que no tienen los derechos de agua. Entonces tenemos un sistema de aprovechamiento de agua que no conversa con el agua disponible, y que es muy complejo, y se espera
que esta tendencia lamentablemente continúe y con altas temperaturas. De hecho, la próxima semana espero a sacar el primer protocolo que tenga que ver con el calor extremo, que es una de las consecuencias que más afecta a las personas. Esperemos que lo logremos, coordinando, por supuesto, con todos los servicios públicos del nivel central y del nivel local. Hablando del nivel local, vamos a estar la próxima semana con 24 comunas con decretos de escasez hídrica, es decir, casi toda la región metropolitana con decretos de escasez. También es muy discutible esto de quién se lleva el agua, si es saqueo o es sequía, ¿no? Y la verdad es que los datos son complejos porque no son sólidos. No tenemos una medición sólida. Cada vez que pedimos un reporte a los servicios públicos, nos llegan datos que son distintos unos de otros. Entonces, una de las cosas que quisiéramos nosotros promover y que vamos a promover a través de la Corporación Fondo de Agua es un sistema ciudadano que nos entregue información que es básica. ¿Qué información tenemos ahora en la región metropolitana? Que la gran mayoría del consumo es agrícola. Casi el 70% es agrícola, el 22% residencial, el 9% industrial y el 1% minero. Y es un dato que nosotros miramos con harta extrañeza, que solo el 1% sea minero, pero esos son los datos concretos. Y dentro de ese 22% que es urbano, el 76.5% es residencial, es decir, nosotros en nuestras casas. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos en nuestras casas sí importa y importa mucho. Sobre todo en Chile, que tenemos un 60% más que la recomendación de los OMS de consumo, que son 160 litros por persona en promedio. Es mucha agua. Ha habido una serie de diagnósticos, la Mesa Nacional del Agua, la Mesa Regional del Agua, la Mesa Técnica de Emergencia Hídrica, Consorcio Hídrico, Plan Estratégico, Reforma del Código de Agua, Protocolo de Racionamiento, Consejos de Cuenca, Escenarios Hídricos, que lo mencionó mi predecesor. Tenemos diagnóstico, yo diría que estamos sobrediagnosticados en el problema y tenemos una subacción. Y por lo tanto, estamos convocados a pasar rápidamente la acción y para eso nos hemos asociado con varios de los que están aquí, particularmente con Fundación Chile, que tiene la modelación que a nosotros nos parece más fiable y con mayor cantidad de tiempo para poder trabajar y verlo. Tuve la suerte de poder ir a ver el modelo hídrico de Israel. Aquí hay una foto de Jerusalén en el año 1948, donde tenían que llevar agua en cubetas, y me tocó visitar este humedal en un parque, un humedal artificial. La convicción que me traje son varias cosas, pero lo más importante es que nuestro desafío como país no está en la tecnología, está en la institucionalidad y en la gobernanza. Mientras que Israel tiene una autoridad del agua, nosotros tenemos 52 instituciones públicas que tienen competencias en el agua y con distintos intereses. Y por lo tanto, donde estamos más, digamos, alejados y estamos más anticuados es en la forma de gestionar el agua desde el punto de vista institucional, ¿ya? Y es por eso que el año pasado, a pocos meses de que el gobernador asumiera, y tomando la idea de una de sus contendoras, que es Natalie Jonat, actualmente Seremi de Agricultura, declaramos la emergencia climática para la región metropolitana. Y la estamos ocupando para aquellos proyectos que se quieren instalar en la región. Estamos en una emergencia climática que se destaca por una sequía y también por un calor extremo. Creamos un comité asesor y destinamos inmediatamente recursos para el primer plan de acción climática. En enero nos pidió reunión vía ley del lobby. Aguas Andinas dijo, oye, hay posibilidades de razonamiento para la región metropolitana. Wow, ¿cuál es el protocolo? No hay protocolo. ¿Cómo no era un protocolo? O sea, usted como ciudadano no sabe qué va a pasar cuando le vayan a cortar el agua. Y por lo tanto, sin tener ninguna competencia en agua, en conjunto con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en conjunto con la DGA y la ONEMI, sacamos el primer protocolo de racionamiento de agua. Que si hubiese estado el año pasado, hubiéramos tenido que aplicarlo para 3 comunas del sector oriente. Desafortunadamente, los ministros de Obras Públicas, tanto del gobierno anterior del presidente Piñera como de este gobierno del presidente Boric, han descartado el racionamiento. Y yo creo que eso, en primer lugar, es un error desde el punto de vista comunicacional, porque la gente no entiende que estamos en una urgencia hídrica, pero además yo creo que nadie lo puede descartar, por lo menos para algunas comunas, sobre todo por eventos climatológicos que ya no somos ni capaces ni de predecir. No sé si ustedes han visto los portales de predicción del tiempo, ya no son capaces de predecir lo que está pasando. El cambio climático es algo que nos ha cambiado nuestra forma de leer
lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Creamos y lideramos la mesa de emergencia hídrica para la región metropolitana, logramos asentar a las 65 instituciones que tienen que ver competencia con agua, pero también a la academia, también a la sociedad civil, para poder tener acciones concretas que nos permitan tener la seguridad hídrica y el uso sustentable del agua. Ya vamos en la cuarta sesión que vamos a tener ahora en diciembre, y tomando algunos acuerdos, dijimos, bueno, partamos por casa. Nosotros tenemos un fondo al cual echan mano muchos ministerios y también muchos gobiernos locales, municipios, que se llama Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dijimos, estamos financiando proyectos que no son sustentables directamente. Dejemos de hacerlo, o sea, partamos por el ejemplo. Y sacamos los primeros criterios de sostenibilidad para iniciativas en espacios abiertos. O sea, ya no queremos parques con sistemas de riego que no son eficientes, llenos de pasto, plantas exóticas de alto consumo, y por lo tanto sacamos este primer etapa de criterios de sostenibilidad que tienen 9 indicadores que deben cumplir los proyectos para que tengan el financiamiento del FNDR, y también lo hicimos para la eficiencia energética. La siguiente versión va a incluir además la gestión de los residuos. Por lo tanto, no queremos seguir colocando recursos en parques, espacios públicos que no sean sostenibles desde el punto de vista ambiental y particularmente hídrico. Pero además dijimos, pasemos a la acción, si ya sabemos que estamos en un problema grande. ¿Cómo hacemos para poder avanzar? Y aquí algunos de los proyectos con los cuales estamos avanzando. Estos son proyectos que están vigentes, no son ideas. Son proyectos que formulamos, desarrollamos con nuestros partners que voy a contar ahora, y que ya estamos implementando para la acción en la gestión hídrica. El primero son las estrategias hídricas locales, es decir, postularon comunas a que puedan recibir fondos del gobierno regional para hacer sus estrategias hídricas locales. ¿Esto qué quiere decir? El diagnóstico y también la implantación de una oficina de asuntos hídricos en cada uno de los municipios, proyectos emblemáticos, 20 en particular, y además con el mundo privado, con acuerdos de producción limpia con 30 empresas. Y por lo tanto, este es un proyecto que ya lo hicimos la convocatoria, hicimos el llamado, y ahora el 15 de diciembre partimos con los proyectos y de la mano, y un trabajo que dura más de un año con cada uno de los municipios. Pero además de eso, hay muchos municipios que tienen ordenanzas hídricas. Por ejemplo, Barnechea, que es una de las comunas que más consume, llevan su tercera versión. Pero hay otros municipios que no la tienen. Alhué, Tiltil, bueno, Lo Espejo, no han tenido la capacidad de tener ordenanzas hídricas, que son las normativas locales para poder manejar el recurso, y nosotros estamos también en un trabajo de poder entregar ordenanzas tipo a cada uno de los municipios para que puedan sacar sus ordenanzas. O sea, desde los acuerdos de producción limpia y proyectos emblemáticos en las comunas a lo normativo en los gobiernos locales, los municipios. Pero además tomamos el gran trabajo que hizo nuestros socios de la Fundación Chile con este proyecto que se llama Escenarios Hídricos 2030, que vienen haciendo desde el 2016. Dijimos, no inventemos la rueda, trabajemos con aquellos que han trabajado en eficiencia hídrica, y le dijimos ya, ¿qué tenemos que hacer en la cuenca? Mira, en este sector de la región hay que infiltrar. En este sector hay que hacer un proyecto de aguas grises. Ya, pero ¿en qué sector? Bueno, en este de acá. Pero ¿cuál es el lugar? ¿De quién es? ¿Cómo es el proyecto? Eso no estaba. Entonces dijimos, ok, tomemos la información y desarrollemos 30 soluciones diseñadas con ingeniería conceptual de la región metropolitana, y 3 con ingeniería de detalle a gran escala, y 3 pilotos. Y eso también ya comenzamos a hacerlo para poder empezar a entregar también eficiencia hídrica. Y la gobernanza, efectivamente, este gobierno está impulsando los consejos de cuenca, que desafortunadamente no tienen muchas atribuciones. Nosotros creemos que la escala para el manejo hídrico es la región, es la cuenca. Un municipio es muy pequeña escala, el país es muy grande la escala, o sea, no es lo mismo el manejo del agua en la región de los lagos que en la región de Atacama, ¿cierto? Por lo tanto, la escala regional es muy importante, los gobiernos regionales son importantes en los temas climáticos e hídricos en particular. Y por lo tanto, nos adelantamos un poco a estos consejos de cuenca, ya los iniciamos a través de la mesa de emergencia hídrica, con un reglamento, con un evento de lanzamiento, comunicación y difusión, y tomando acuerdos. ¿Con quiénes? Con las asociaciones de usuarios, con los privados, con la sociedad civil,
con la academia y con los servicios públicos. O sea, todos sentados en la mesa, ahí nos agarramos del moño, pero lleguemos a soluciones que nos permitan ir eficientando el sistema. Y para terminar, otros dos ejemplos, estamos también implementando en 10 escuelas de la región metropolitana sistemas de eficiencia hídrica que incluyen los sistemas de disminución de la presión, que son muy eficientes en poder disminuir la pérdida de agua, pero también reutilizando las aguas grises para los proyectos del mismo colegio. Y hemos visto casos como la Escuela Ciudad de León en el Bosque o jardines infantiles en Independencia, que ya les sobra tanta agua reciclada que la están ocupando el área verde que está fuera de la institución, a través de un sistema de agua gris. Así que también estamos haciendo y midiendo eso, y también bajando la pelota al piso a propósito del Mundial de Fútbol, con qué es un jardín eficiente. ¿Cuál es un área verde eficiente? Porque Providencia tiene un modelo, Vitacura tiene un modelo, Tiltil tiene un modelo, y Las Condes, y son todos distintos. ¿Cuál es el modelo de área verde eficiente hídrico? ¿Cómo lo medimos? ¿Lo ponemos a prueba? Con eso estamos trabajando con la Universidad Central, ¿no es cierto?, para poder lograrlo, y el de aguas grises con la Universidad Católica de Chile, y también el próximo año con el Fondo de Agua. Esto que está súper clarito acá es como el ecosistema, ¿ah? Estos proyectos, yo se los dije por separado, pero se van alimentando entre sí. Entonces, ¿con qué quiero concluir? Y justo en el tiempo, mi estimado, ¿ah? Perfecto. ¿Con qué quiero concluir? Cuando fuimos a Israel, yo me sentí súper decepcionado, porque dije, qué lejos estamos. La ley de medición del agua del año 1955, la creación de la Autoridad del Agua desde el año 2005. Digo, oye, qué atrasados estamos. Y la Autoridad de Agua, que es como el ministro, me dijo, no se preocupen, porque ustedes van a estar exportando agua a Argentina de aquí a 10 años más. Y pero ¿cómo va a ser posible? Está en una situación crítica, tenemos un 33% más, 36% más de aprovechamiento de agua del río que agua en el río. Es que ustedes están teniendo conciencia, y ese es el primer paso, ¿ah? Entonces, esta conciencia tiene que abordar, por supuesto, a las autoridades, sin lugar a dudas. Tiene que llegar al Poder Legislativo, al Poder Judicial, tiene que llegar también, por supuesto, a los 3 niveles del Ejecutivo, también el Legislativo, pero también tiene que llegar a nuestras casas. Si hay una cosa común en países como ese, es que todos tienen el mismo relato respecto del agua, y nadie desperdicia una sola gota. En la medida que todos tengamos más conciencia sobre esto y avancemos hacia la acción en la gestión hídrica, creo que podemos salir de que es un problema que, si no, sencillamente nos va a costar un poco la vida en esta cuenca. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Un fuerte aplauso para ti. Si alguien tiene una pregunta, ahí, por favor, al caballero ahí de camisa celeste. Que se identifique, por favor. ¿Dónde viene? Hola. Hola, yo vengo de la comuna de Pudahuel, pertenezco a un comité ambiental, pero aparte de eso soy presidente del Consejo Asesor de la Seremi de Salud. Y en ese tema, esta comuna de Pudahuel tiene problemáticas, pero más que conflictivas, desde el punto de vista no solo del agua, atmosférica y todo lo demás. ¿Por qué? Porque tenemos dos planes reguladores. Está por un lado el plan regulador de la comuna, y la parte más expuesta está en el plan regulador metropolitano, que es el área rural. Y ahí es tierra de nadie. ¿Por qué? Porque lisa y llanamente la gente no tiene agua potable. En algunos sectores ha sacado agua potable de esta agua potable rural, ¿ah? Porque antiguamente era como cuando uno iba al campo, pues, tenía un pozo, tiraba un y sacaba, ¿eh? Pero lamentablemente las napas subterráneas cada vez están más contaminadas, porque las empresas han estado por dos cosas. Una, la Seremi de Salud autoriza sacar pomacita, hace hoyos, saca pomacita que sirve para el cemento, y además tiene que tener un control sobre el relleno, que es el inerte. Bueno, eso no ocurre, le echan de todo lo habido por haber, ¿ah? Hemos tenido, la otra vez tuvimos un incendio que duró un año, porque no lo podían apagar, cada vez que lo trataban de destapar era peor,
la cantidad de índices que tenía, teníamos una escuela a menos de 200 metros y una población. Los niños en la actualidad, después de un año quemándose, los niños en la actualidad tienen que andar con inhaladores. Esa es la vida que tienen. Y cero aporte. Ni siquiera legal. ¿Por qué? Porque cuando se hacen, no tienes el apoyo institucional. Ceremi Medio Ambiente no existe a los efectos. Y que tiene muchas atribuciones que hacer. ¿Por qué? Porque antiguamente eran terrenos cultivables. Pero ¿qué es lo que pasó? Los canales vienen totalmente contaminados de quilicura. ¿Qué pasa? Para que hablamos del río Mapocho como bien, ¿no es cierto? Por lo tanto, no pueden cultivar. ¿No? ¿Qué es lo que hicieron? Pasaron a hacer otra cosa. Receptores de residuos. Y no cualquier residuos. ¿No? Todos los residuos que tú encuentres llegan ahí. No hablamos de residuos así, residuos tóxicos. De hecho, tenemos una planta que es Hidronor, que recibe residuos tóxicos. ¿No? Y que los residuos tóxicos no son tratados como debe ser. Y ahí ha perdido su tiempo y milagrosamente se amplió la capacidad, sin preguntarle a nadie, ¿no? Y ahora tiene capacidad para más tiempo seguir recibiendo. Y está ahora con un problema de recibir toda la cantidad que tienen de allá de Viña, todo esto donde están las petroleras y todo lo demás, de traerse todos esos residuos para acá, para Santiago, que teóricamente se iban a tratar, cosa que sabemos que no se va a hacer, porque ya lo ha hecho. O tenemos otra planta como Armonil, que se supone que trabaja la tierra, todo lo demás, los olores llegan hasta Quilicura y lo tenéis repartido en todos lados con la contaminación que existe. Pero nadie te lo controla. Por mucho que hemos hablado, por mucho que hemos reclamado. Entonces, yo a ti te lo digo porque en su minuto con el gobernador lo conversamos, pero necesitamos empezar a hacer equipos en terreno para trabajar. ¿Por qué? Porque existe una mafia, y te lo digo así, mafia, porque te amenazan con armas y todo lo demás, que no te dejan que lleguen. Tú entras una cantidad de camiones con productos de lo que sea, que no son. Y el reciclaje propiamente tal que estamos tratando de hacer es una cajita que dice para botella. El resto no existe. La gente trata de reciclar, ¿ah? Pero los tipos solamente reciclan las botellas de bebida. Y la gente recicla todo. Todo lo demás después lo recogen y lo echan a la basura. El cartón no existe, nada más. Y tú ves persa, feria y cuánta cosa, la mitad de todo ese material que se bota es reciclable. Pero no se trata. Entonces, estamos en una comuna que no está haciendo su pega, o no tiene los recursos, pero tampoco tiene la ayuda del Estado, de los estamentos que deberían estar controlando, ¿no? Para trabajar en conjunto en hacerlo. Y es una deficiencia que nos está afectando no solo a Pueblo, está afectando a los demás. Las mediciones de aire, por ejemplo, la planta de estas que miden las contaminaciones, está en Avenida de Estrella, en el consultorio de Estrella. Yo trabajé en aeronáutica en tiempo. A la puerta del Cabezal Norte existía un medidor de ruidos. Fue desactivado, ¿por qué? Porque sobrepasaba todos los niveles. La planta que mide los gases fue desactivada por lo mismo. Y al Cabezal, un poco más allá, tienes población. Vas a hacer una población igual que Ciudad de los Valles, no, al lado. No tienes ni agua ni nada. ¿Y de dónde voy a sacar esto? ¿Voy a hacer pozo? ¿Voy a hacer qué? Vaya a ser la contaminación más grande que tenemos. Y vamos a seguir. Y el tema está en que tenemos que parar. Tratar de recuperar humedales que existen y que se han apropiado, ¿ah?, las empresas para sí. Entonces yo te pido que conversemos este tema, lo podamos ver, ¿ah?, porque es un tema que no tiene solamente que ver un puro dirigente, ni puede verlo con un puro alcalde. Tenemos que verlo en conjunto con el gobierno regional, con la Ceremi correspondiente y ponernos de acuerdo en ir a hacer allá controles
sanciones, porque la gente entiende cuando le afecta el bolsillo. Nada más. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo comparto todo lo que usted dice, la verdad. Y es la realidad de todos los municipios que me ha tocado visitar. Incluso usted no crea que hasta en Lo Barnechea tenemos problemas similares. Aquí vinimos a hablar del agua, no voy a hablar de los residuos porque es un tremazo, está en descontrol el tema de los residuos. Usted dice que tiene aguas contaminadas, miren cómo están en Tiltil con arsénico, la poca agua que les queda. Entonces, sí, es un tema muy grande. Pero una cosa muy importante, hay instituciones que tienen un rol y una responsabilidad, ¿ya? Los municipios, los gobiernos locales, tienen la capacidad y el rol de poder fiscalizar, particularmente en el tema de residuos, cosa que nosotros no tenemos. Ahí el gobierno local, el municipio, tiene que jugar su rol y la ciudadanía tiene mecanismos para poder hacerlo. Es verdad que hay pocos inspectores en instituciones públicas. O sea, ¿saben cuántos inspectores hay en la DGA para la región metropolitana? 2 para toda la región. ¿Saben cuánto hay en la Superintendencia de Medio Ambiente? 2. ¿3? 3. Ya. Habían 3, ya. Perfecto. Habían 2. Bueno, la última vez que me dijo el superintendente que me habían 2. Puede ser que, pero son 3. Vámonos con lo positivo. Es imposible fiscalizar todas las resoluciones de calificación ambiental con 3 funcionarios en una región que viven 8 millones de personas. ¿Ah? Entonces, efectivamente, la ciudadanía tiene algo importante, pero hay roles que están dados constitucionalmente. Y eso hay que hacerlos exigir. Creo que hay una pregunta más para... Allá. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Nombre, por favor. Soy Natalia, trabajo en la consultora Manuilla. Primero, hacerte una pregunta respecto a la gran barrera acerca de los datos, la obtención de datos, que veía tus gráficos al principio. ¿Qué piensas y qué opinas acerca de que las empresas privadas tengan que medir su huella hídrica y que eso sea obligatorio? Yo creo que ahí puede ser que ese porcentaje de residencial baje y aumente el tema de todas las industrias como las mineras, las agrícolas, todo eso. Sí, muchas gracias. Una de las cosas que fue un gran aprendizaje es que es imposible hacer gestión sin datos y por lo tanto nosotros deberíamos avanzar a la medición obligatoria en todos los estamentos. Por supuesto en el estamento productivo, ciertamente que sí. Ustedes no me van a creer, pero hay un montón de plantas que producen agua filtrada, ¿sí? Que pierde el 40% del agua. O sea, del agua que obtienen, pierden el 40% en el proceso de filtrado y el resto se va al alcantarillado, cuando esa agua podría ser así como está, sin ningún tipo de tratamiento utilizada para riego. Ese es el nivel ya no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero llamémoslo falta de conciencia. Se me ocurrió otro nombre, pero no lo voy a decir, digamos falta de conciencia, ¿ya? Nosotros necesitamos medir todo. Necesitamos medir lo que estamos sacando del acuífero. Y claramente esta lógica de los derechos de aprovechamiento de agua, que además son heredables, son vendibles, se transan, hay distintos tipos, no son claros entre sí, es algo que ya no nos está funcionando. O sea, tenemos que poder medir y pagar el agua que se consume en todos los estamentos. En el sector residencial, en el sector productivo, minero en particular en la región metropolitana, en otras regiones tienen el problema de las forestales, pero particularmente en el agrícola. Todo lo que se ha invertido en eficiencia agrícola ha sido muy importante, pero no ha llevado a un menor consumo de agua. Ha llevado a ampliar, que está muy bien, los cultivos y a reconvertirlo en cosas más eficientes, pero tenemos que avanzar ahora a cómo somos más eficientes en el agua. En esa nación te llega, así como la cañería de agua a la casa, te llega la cañería de agua para la agricultura y es solo agua de reuso. Y en la región metropolitana se trata todo el agua que podríamos estar ocupando en la agricultura. Entonces, nuevamente, nuestras mayores brechas son institucionales. Es ahí donde tenemos que modernizar el Estado y también los ciudadanos tienen que cambiar su forma de pensar en cómo consumimos el agua. Gracias, Mauricio. Yo también tenía una pregunta, a ver si me la puede responder, la anoté aquí. Te quería consultar, ¿en qué consiste concretamente el protocolo que ustedes hicieron de racionamiento para la gobernación metropolitana, para las comunas? Por ejemplo, tú dijiste que, por ejemplo, si esto hubiese estado implementado el año pasado, 3 comunas hubiesen caído en ese racionamiento, pero ¿en qué consiste concretamente corte de agua en alguna cantidad mínima de hora, máxima?
Consiste en 3 tipos de alarma. Siempre ocupamos como el color, el del semáforo, que el verde es como alerta temprana preventiva, el amarillo es la proximidad y el rojo ya es el racionamiento. Consiste además en que la población sepa de este racionamiento con al menos 15 días de anticipación y también los sectores en los cuales se corta. Entonces, como ciudadano, tú vas a poder saber que va a tener 24 horas en el principio, máximo 48 horas de racionamiento, y vas a saberlo con 2 semanas de anticipación para que te puedas preparar para ese racionamiento, ¿ya? Y no que lleguemos al día 0 y de repente no hay más agua nomás. Nosotros dependemos de un depósito muy importante que es el embalse El Yeso, que es como nuestro gran depósito, también en alguna medida del acuífero, porque alguna parte del agua potable también es a través de pozo, pero esa es nuestra gran fuente y por lo tanto podemos adelantarnos muchísimo al momento de racionamiento. Ahora, hay 3 comunas, y esto es paradigmáticamente muy bonito, digamos, hay 3 comunas que son las que están más susceptibles, que son las del sector oriente, que son Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, porque ellos se alimentan completamente del río Mapocho, que es el primero que agota su reserva. Y por lo tanto, son las que primero probablemente van a tener racionamiento. Pero este protocolo no existía, o sea, estamos hablando de menos de un año, no existía, hoy día existe y por lo tanto ya sabremos cómo aplicarlo. Y yo jamás descartaría que tengamos que ocuparlo incluso en esta época estival. Muchas gracias, Mauricio, y un aplauso nuevamente para él. Vamos rápidamente a la tercera presentación, que va a ser dirigida por Joaquín Maluenda. Joaquín es ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tiene 8 años de experiencia en proyectos, venta consultiva de sistemas de tratamiento de agua y en procesos de producción. Tiene experiencia en gestión comercial, diseño y ejecución de proyectos asociados a sistemas de tratamiento de agua para diversas industrias por medio de tecnologías como osmosis inversa, ultrafiltración, desinfección ultravioleta, ozono, sistema de absorción e intercambio iónico, entre otros. Actualmente, Joaquín es subgerente de la empresa VigaFlow y presentará en el día de hoy el tema Opciones de tecnología para enfrentar la crisis hídrica. Muchas gracias, Joaquín, también a ti por estar presente hoy día. Gracias. ¿Se escucha? ¿Aló? Se escucha. Gracias, Waldo. 14 años de sequía. Se habla incluso que son 40 años donde ya tenemos un 7% de pérdida de lluvias cada 10 años. Si lo lleváramos a una perspectiva de algún uso, sería que una persona hoy día de 40 años tendría agua para 10 meses, ¿cierto? 8 o 10 meses. Hay 188 comunas y 9 regiones de Chile bajo decreto de escasez hídrica. Y pareciera que el panorama no va a cambiar. Soy Joaquín Maluenda, ingeniero bioquímico. Hoy en día trabajo en VigaFlow y quiero presentarles sobre tecnologías de tratamiento de agua para poder trabajar en esto. No sé si esto... Vamos a hablar primero de quiénes somos nosotros. ¿Ya? VigaFlow, somos una empresa chilena. 20 años de experiencia con alta inversión en capital humano. Diseñamos, fabricamos y damos servicio a nuestras soluciones asegurando una operación que sea confiable en el largo plazo. Definimos en conjunto con nuestros clientes la estrategia de tratamiento de agua para que sea sustentable y por otro lado ver la viabilidad para que tanto exista una disponibilidad de agua y que seamos eficientes. Somos 100 personas, trabajamos con equipos de clase mundial, más de 20 años de experiencia, 600 plantas instaladas no solamente en Chile, sino que también en el extranjero. Tenemos inventario, fabricamos acá, ingeniería 100% chilena, diseñada a la medida. ¿Ya? Aquí se pueden hacer cosas, tenemos que creer en nosotros. Y, como les comentaba, no solamente la hacemos para Chile, sino que también la exportamos. Hoy en día tenemos proyectos en Brasil, en Dubái, en Argentina, en Paraguay, en Bolivia. ¿Ya? Veamos cómo se distribuye el agua entonces. Hoy en día el 0,5% del agua es agua dulce. Está en términos superficiales y de agua de coco. El 98% del agua es agua salada o agua de mar. Y hay un 2% que son reservas de hielo. ¿Qué pasa en Chile? ¿Cómo es la demanda hoy en Chile? Como bien también explicaban los otros ponentes, no estamos sobregirando.
sobre todo en la zona norte y en la zona centro, vemos que existe una brecha entre lo que es demanda y la oferta de agua superficial. ¿Y cómo estamos cubriendo esa brecha? Con nuestras reservas, con las aguas de pozo. ¿Ya? En algunos casos, como en el norte, esa brecha puede ser de un 50% y más hacia el centro podríamos estar en el 20 o el 10% de brecha. ¿Cómo se distribuye este consumo de agua? En términos generales, un 70% va en agricultura, tenemos un 20% que se distribuye entre industrias, pecuarias, minería, etcétera, y entre un 8 y un 10% de agua potable. ¿Cómo es el escenario también a nivel mundial? Existe un estrés hídrico que es generalizado, ¿ya? Hoy en día, 2 billones de personas carecen de agua potable segura y 4,4 millones de personas no tienen un acceso seguro a un saneamiento de su agua. 2.000 millones de personas. Por otra parte, si vemos que se proyecta un crecimiento de población de aquí al 2050 de 2.000 millones de personas más, esto va a significar un doble del consumo del agua que hoy en día tenemos. Y también, como explicaban otros ponentes, ya al 2030 vamos a tener un déficit de agua de un 40%. Y otro tema muy importante, la calidad. ¿Cómo es la calidad del agua? ¿Es la misma que teníamos antes? ¿Ha ido cambiando? Tenemos distintos compuestos que vienen presentes en el agua. Compuestos inorgánicos, compuestos orgánicos y los contaminantes emergentes. Dentro de los compuestos inorgánicos podemos encontrar iones que son necesarios como calcio, magnesio, pero también podemos encontrar algunos metales pesados como el arsénico o otras sustancias como los nitratos, los sulfatos en exceso que también generan algún perjuicio en la salud. Contaminantes orgánicos, virus, bacterias, carbono orgánico total, que también generan ciertos daños, y los contaminantes emergentes, que son sustancias que no están hoy en día siendo medidas, no existe una legislación clara aún de cómo medirlo, de cómo cuantificarlo, pero que habla de compuestos como, por ejemplo, medicamentos, la cafeína, pesticidas en el agua, ¿ya? Por poner un ejemplo, se habla que en el Río de la Plata hay 1 picogramo de cafeína. Entonces, ¿cómo actuamos frente a estos escenarios? Tenemos un escenario que hay escasez, tenemos un escenario de calidad de agua y, por otro lado, una mayor demanda. ¿Cómo actuamos? Tenemos un punto que tocar que es, como bien hablaban, la institucionalidad, la conservación y la protección, que son temas que se tienen que resolver, como bien lo hablaban, y por otra parte, la optimización y cómo migrar e incorporar nuevas fuentes. Y es en estos dos puntos, gracias, es en estos dos puntos donde tengo que tocar, nosotros tenemos algo que decir, como empresa chilena, como una empresa de tecnología. Así que vamos actuando. ¿Qué es lo primero? Seamos eficientes. Tenemos distintos campos de aplicación para esto. Tenemos aguas residuales sanitarias e industriales que nosotros podríamos ir a buscar como fuentes nuevas para poder cubrir esta necesidad que hoy en día está y no utilizar las fuentes de reserva. ¿Qué tenemos acá? Reuso de agua o también cuando hay clientes o instituciones que tienen limitantes de espacio, cuando tienen aguas difíciles de tratar. En todos estos casos nosotros podemos aportar algo. También las aguas salobres, aguas de pozo, por ejemplo, lo que explicaban antes, que los pozos antes estaban a 36 metros, hoy en día están a 200 metros y la calidad cambia. Ya el agua no tiene la misma salinidad, ya no tiene los mismos compuestos, está más concentrada. También tenemos que ser eficientes en cómo tratar esa agua y ser precisos para poder aprovecharla en el caso que sea necesario. Y otra aplicación muy importante, por supuesto, es la desalación. El agua de mar sirve y tenemos la capacidad para producir desalación para agua potable, para agricultura, desalación para uso industrial, desalación multipropósito. Como dato, en los últimos 5 años existe un crecimiento del 12% en proyectos de desalación, ¿ya? Y el 65% de las plantas de membrana hoy en día son para agua mar. Ahora, ¿cómo bajamos esto y cómo lo aterrizamos en tecnología? ¿Qué tecnologías disponibles hay? Esto lo hacemos acá en Chile. Existen sistemas de filtración, sistemas de intercambio iónico, sistemas de adsorción, sistemas de membrana. No sé si han escuchado la osmosis inversa,
la ultrafiltración, la nanofiltración, sistema de desinfección avanzado, no solamente dosificación de químicos como hipoclorito, sino que desinfección por UV, sistemas de ozono, la combinación de estas tecnologías, sistemas de electrodesionización, inversa, reversa, existen varias combinaciones, y sistemas que hoy en día se están implementando y que cada vez son más viables de implementar, por supuesto, que son sistemas de MLD o CTLD, son sistemas de ultra alta recuperación donde el 99% del agua que tú estás tratando, ya sea un efluente o alguna fuente disponible que tienes, se logra recuperar después del tratamiento. Aquí voy a ponerme un técnico y voy a explicar algunas tecnologías, ¿ya? Existen las tecnologías las más importantes y las primeras que deberíamos ir a buscar siempre para ser eficientes es los sistemas de filtración, los sistemas de absorción o el intercambio iónico. ¿Para qué sirven? Para eliminar la turbidez del agua, por ejemplo, para ablandar el agua en algunos casos, para eliminar el cloro libre en algunas industrias donde eso genera malos olores, malos sabores, remoción de fierro y manganeso, absorción de arsénico, un contaminante que está presente en la zona norte de Santiago. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente, tú tienes un agua de entrada, como se puede ver en la imagen, pasas a través de este filtro adentro tiene un medio donde se hace ya sea un tratamiento por intercambio iónico, por absorción o por una filtración de retención y sacas un efluente o un agua tratada, mejor dicho, que ya no tiene ese compuesto. Las tasas de recuperación para estos casos son alrededor del 99%. O sea, es súper eficiente y es lo primero que uno siempre trata de buscar cuando tiene alguna fuente que desea, por ejemplo, recuperar. Sistemas de membrana. Aquí también hay una gama muy amplia, como muestra la diapositiva de Toray, nuestro panel tecnológico japonés. Arriba de la tabla pueden ver cuál es el tamaño del micraje con el cual uno puede lograr llegar a filtrar. Estamos hablando desde los 10 micrómetros hasta los 0,001 micrómetros. Con estas tecnologías podemos remover coliformes, bacterias, virus, coloides, partículas de alto peso molecular, de bajo peso molecular, pesticidas, por ejemplo, también, y también iones disueltos en el agua. Cuando están en algún exceso y uno necesita removerlo, una de las tecnologías para esto es ocupar la osmosis inversa. Por otro lado, la desalación. Aquí también se utiliza estas tecnologías. Puede ser las primeras para mayor tamaño de partículas, como un pretratamiento, la ultrafiltración, o la que está más hacia la derecha, a la izquierda de la pantalla, que es la membrana osmosis inversa, cuando la salinidad del agua está alrededor de los 34.000 sólidos disueltos y tú tienes que llegar a una norma de agua que son 1.500 de sólidos disueltos. A través de esta tecnología tú logras remover las sales y obtienes un agua tratada que se puede utilizar para diversos fines. Rápidamente, ¿cómo funciona una osmosis inversa? La osmosis inversa, básicamente, tú tienes una membrana que es semipermeable y en una parte vas a tener un agua concentrada con las sales y en otro lado tienes un agua limpia. Por principio natural, el agua va a tender a equilibrarse. O sea, las sales van a intentar, el agua va a tratar de pasar para equilibrar el nivel de contenido de sales en ambos lados de la membrana. En el lado donde están las sales y empujar el agua limpia hacia el otro lado. Con eso generas dos corrientes, una corriente de agua tratada y una corriente donde están las sales que no lograste remover en ese tratamiento. ¿Cómo se aplica esto en la vida cotidiana? A través de una bomba de alta presión y una carcasa con membrana donde tú elevas la presión y con eso mantienes las sales y empujas el agua hacia un lado y por la otra corriente sacas un agua concentrada. También tenemos los sistemas de ultrafiltración y MBR, que son sistemas de producción de agua industrial o proceso. Son sistemas de pretratamiento en algunos casos para membranas de osmosis inversa. Se utilizan mucho también para reuso de efluentes, tratamiento de efluentes secundarios. Acá en Chile nosotros tenemos proyectos hoy en día implementados para utilizar efluentes de industrias, donde utilizas la ultrafiltración, utilizas osmosis inversa y logras recuperar el agua. Acá se puede ver, por ejemplo, tú tienes el agua cruda, la pasas por las membranas y obtienes un agua permeable, un agua limpia. Esa tecnología tú la puedes combinar con un proceso, por ejemplo, de tratamiento de aguas servidas como los lodos activados
y generas un tratamiento que se llama el MBR, bioreactor de membrana, donde obtienes un efluente de muy alta calidad que es 100% reutilizable en la industria. ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? Que tenemos las tecnologías frente a este desafío para cubrir esta brecha. Y tenemos que también pensar de manera distinta. Ya no podemos pensar en el agua la tomamos, la tratamos, la vertimos al río y solamente más abajo la tomamos y la volvemos a tratar. Que sería lo que se muestra en esta imagen. Si pueden ver la imagen en el número 1, donde está el reuso de fábrica, tú puedes tener una planta de tratamiento de agua servida y aplicar distintos tipos de reuso. Tenemos que pensar, como se dice, en púrpura. El púrpura es el color del reuso. Tenemos que ir hacia allá. Ya estamos en eso. Podemos directamente, desde ese sistema, aplicar reuso directo para una fábrica, riego, etcétera. Podemos aplicar sistemas para verter en las corrientes, para rellenar, por ejemplo, acuíferos, o verterlo al río para que otra planta la tome y vuelva a tratarla para usarla en agricultura. Existen distintas maneras de hacerlo, pero tenemos que pensarlas como un sistema. Están las tecnologías y es muy importante saber seleccionarlas, ser preciso en el diseño para que esto sea efectivo. Eso es lo que tengo que decir hoy en día. Gracias. Un fuerte aplauso para Joaquín. Muchas gracias, Joaquín, por tu presentación. Es importante también conocer lo que está haciendo el mundo privado con respecto al aporte de soluciones para enfrentar la crisis hídrica. Así que por eso convocamos a un representante de la empresa Vigaflow, como decía Joaquín, empresa que tiene amplia experiencia en estos temas. No sé si hay alguna pregunta del público, porque tengo una acá anotadas, ¿no? Allá. Allá y después Hugo. Hola. Hola. Ya, mis preguntas son dos. Primero, ¿qué es un tratamiento biológico? ¿En qué consiste? Y cuando hablaste de salar las aguas, ¿te refieres a cualquier tipo de agua que tenga sales altas o específicamente a sales de mar? O sea, agua de mar. ¿Y qué se hace con esas sales o con esos residuos? ¿Dónde van a parar? Eso. Gracias. Buenas preguntas. El tratamiento biológico es el tratamiento que se le da, que tú utilizas algún efluente de la industria o agua servida, y utilizas las mismas bacterias que se pueden generar de ese proceso para depurar las aguas. Eso hoy en día se hace, por ejemplo, en las plantas de tratamiento como el Trebal, la Farfana, etc. Y eso hoy en día se usa. Y esa tecnología, hoy en día tú también la puedes combinar con estas nuevas tecnologías y generar incluso calidades de agua mejores y potenciales reusos inmediatamente. No verterla y que más allá se vuelva a usar, sino que lo puedes hacer en el momento. Y respecto a la segunda pregunta de la salinidad, esto se puede aplicar para muchos casos. Puedes tener salinidades muy bajas y aplicar esta tecnología para obtener un agua ultra pura, que en algunas industrias, por ejemplo, es necesario. La necesitan para sus procesos productivos, tener un agua de muy alta calidad. Aguas, por ejemplo, clínicas, aguas inyectables, tienen que ser aguas que son impecables. No puedes tener un agua contaminada si te va a poner algún remedio, por ejemplo, ¿ya? O algún sistema de medición. Si tú vas a tener un sistema de análisis, el agua tiene que ser limpia, porque si no te va a alterar el... Entonces, están todos los caminos. Puedes tener tecnología para remover estas sales de aguas que son salobres, digamos, hasta 2000 miligramos por litro de sólidos disueltos, o aguas saladas, 2000 a 10.000, o agua de mar, directamente de 10.000 hacia arriba. Se puede aplicar, tienen distintas consideraciones, por supuesto, en el diseño, en la aplicación, en la consideración. ¿Y qué se hace con este rechazo? Hoy en día, la tecnología ha ido avanzando. Y en muchos casos, por ejemplo, en el caso del agua mar, que es donde realmente tú concentras un poco más las sales que vienen al doble de lo que la tomaste, ya existe la tecnología y está demostrado, hay estudios, por ejemplo, del profesor Claudio Sáez de la Universidad de Playa Ancha, donde si tú aplicas un buen diseño, utilizando los difusores adecuados, inmediatamente después del lugar de donde está la descarga, no existe impacto ambiental medible. Por supuesto que toda actividad humana genera un impacto, eso sería taparnos los ojos y si no te dijera, pero costo-beneficio está demostrado que es una solución viable y de bajo impacto. Muchas gracias, Joaquín. Hugo de AEPA también tiene una consulta. Sí, hola, mucho gusto, muchas gracias por la intervención. Una consulta precisamente sobre los desafíos que se tienen que ver con la osmosis inversa, se habla mucho y se critica mucho también, ¿no?
¿Y en qué están ustedes precisamente con el tema del agua rechazo? ¿No? Esta agua que tiene que ser excluida del proceso, no se puede entregar por todas las características que bien mencionaba. Y por otro lado, ¿en qué están ustedes frente al tema del manejo de estos filtros, ¿no? Que también se transforma en un pasivo y en una problemática ambiental? Gracias. Mira, respecto de estos rechazos, esto va a depender de la aplicación. Hoy en día existen incluso tecnologías como el que se llama el brain mining. Hoy en día ya tú puedes obtener desde el rechazo, concentrarlo tanto hasta encontrar sales. Y esas sales terminan siendo un subproducto de valor. Eso ya existe. Nosotros tenemos un partner tecnológico que se llama Saltworks, que es una empresa canadiense, donde tú, el rechazo de una planta convencional de osmosis inversa, llamémoslo así, tú la puedes utilizar combinando tecnologías, cristalización, sistemas de evaporación, sistemas de precipitación química, donde vas removiendo estas sales que vienen más concentradas y vuelves a pasar el sistema a través de tratamiento hasta finalmente obtener una especie de pasta, que podría ser una pasta de valor. Tenemos pilotos hoy en día en Chile con algunas industrias donde estamos aplicando estas tecnologías. Podría ser, por un lado, electrodesionización o la otra que te había mencionado anteriormente. Y respecto de los filtros, no sé si tu pregunta va al medio específico que va interno, adentro del filtro o de la estructura del filtro. Que contiene todos los residuos de la osmosis como tal, ¿no? Aquellos que tienen que ser dispuestos, manejados de una manera como residuo final peligroso, ¿no? Ya, perfecto. Las tecnologías que nosotros aplicamos, por ejemplo, con un caso común que es el arsénico, es un sistema que se llama de absorción, donde la estructura es una estructura de enlaces iónicos de hierro que captan de manera irreversible el arsénico. Entonces, cuando tú le haces un análisis que se llama TCLP, no encuentras el arsénico y se puede disponer como un residuo no peligroso. Esa es la tecnología que nosotros usamos. Si utilizas otros sistemas más tradicionales o antiguos de coagulación, flocculación, ahí obtienes un lodo que efectivamente es un residuo peligroso y tienes que disponerlo en un lugar que tenga alguna carpeta o algo para poder verterlo. Pero la tecnología que nosotros utilizamos en estos casos es la absorción, por lo mismo. Bueno, Joaquín, muchas gracias también por darte el tiempo de responder las consultas de nuestro estimado público. Y vamos a ir con la cuarta presentación y última, pero no menos importante, y un aplauso nuevamente a Joaquín, que va a ser dirigida por Viviana Ábalos. Viviana es la directora sectorial de Energía y Sustentabilidad de INACAP. Ella es ingeniera en Recursos Naturales de la Universidad de Chile. Fue investigadora en aprovechamiento energético de residuos en la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Se desempeñó por más de una década, en la División de Energías Sostenibles del Ministerio de Energía, donde participó en la elaboración de diversos estudios y normativas. Actualmente, como señalaba Viviana, es directora sectorial de Energía y Sustentabilidad en INACAP y embajadora Women in Energy Chile, y presentará hoy el tema Formando Personas para enfrentar los desafíos ambientales. Muchas gracias, Viviana, por esperarnos para dar tu presentación. El escenario es todo tuyo. Muchas gracias, saludarlos a todos, agradecer a los que están acá todavía prestando atención. Gracias también por la invitación acá de Santiago Centro y también de Codex. Hemos tenido tres presentaciones muy buenas, muy atingentes a todo lo que está ocurriendo hoy día en temas medioambientales de cambio climático y que creo que hacen una excelente introducción y barrido a lo que yo les vengo a contar ahora, que es de parte de INACAP y la nueva formación que estamos partiendo este año. Voy a tratar de ser más breve de lo que tenía preparado, para también poder dar algún espacio para preguntas, y partir con esto, que creo que ya abordamos bastantes cosas, que es partir, ¿cierto?, con la mala noticia. En verdad, en esta presentación tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es todos los temas que comentamos anteriormente por los expositores, donde, bueno, vimos el tema de este seminario, ¿cierto? Los 14 años de sequía, tormentas, inundaciones, incendios, cambio climático y altas temperaturas también son responsables de la muerte masiva de anfibios. Estos temas son los que aparecen día a día en la prensa cada vez más y donde yo creo que cada vez hay más personas que estamos más cercanas a estos temas y más preocupadas por querer hacer algo. También dentro del contexto, bueno, los 14 años de sequía, y aquí en el fondo la ONU define que en el fondo el cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes, está alterando las economías nacionales y afectando de manera distinta las vidas de las personas. Los sistemas meteorológicos están cambiando y los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos, como también
comentaban en las presentaciones anteriores, y la construcción de una economía global que sea más sostenible va a ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí solamente dejar unas gráficas que creo que no se ven mucho, pero solamente para poner en contexto cómo estamos hoy día en Chile en términos de gases, de emisión de gases de efecto invernadero y cuál es el impacto que estamos teniendo a nivel global. Hoy día, este gráfico de torta del total de emisiones que hoy día tenemos en Chile, más de 2/3 corresponden a la generación de energía. Eso obviamente que es súper necesario, se puede hacer con sistemas de energía renovable, etcétera, pero efectivamente hoy día estamos emitiendo a la atmósfera más de 2/3 de todas las emisiones que emitimos en Chile. Y otros sectores también súper importantes son el sector agrícola, procesos industriales donde está construcción, etcétera. Son dos buenas noticias. Una de las buenas noticias es que en Chile hoy día ya tenemos una ley de carbono neutralidad de cambio climático, donde se establece como meta, se establece por ley que al 2050 en Chile tenemos que ser carbono neutral. Y eso significa en el fondo que tenemos que hacer una serie de acciones para en el fondo cambiar el status quo que hoy día tenemos para poder emitir menos. Entonces lo que pueden ver allá, no sé si después les vamos a mandar la presentación a los que están participando, pero tenemos que hacer una serie de acciones que tienen que ver con industria sostenible, hidrógeno verde, electromovilidad, manejo eficiente del recurso hídrico, para poder cumplir esa meta. Y ahora sí, linkeándolo a nuestro quehacer en INACAP, ¿cierto? Porque en el fondo, para que todas estas maravillas ocurran, es necesario que hayan personas que estén muy bien preparadas para hacer las cosas. Que es en el fondo esa es como la reflexión y la invitación, que hay mucho por hacer, hay muchos temas necesarios donde tenemos que tomar acción, y nosotros en INACAP hoy día nos estamos haciendo cargo y poniendo como un propósito súper importante el formar las personas para poder atender al cambio climático y poder en el fondo tomar acción. Como comentaban ahí, yo trabajo en la Casa Central en INACAP, soy la directora sectorial de Energía y Sustentabilidad, y dentro de esta es una dirección sectorial nueva, es la más chica dentro de INACAP, pero lo bueno es que estamos creciendo porque INACAP ha puesto un foco muy importante en poder formar a personas preparadas para hacer estas cosas, entonces estamos creciendo de a poquito. Tenemos 3 áreas académicas, aquí en Santiago Centro tenemos el área de construcción, donde hay 4 carreras, y donde ahí Pablo me contaba que la próxima semana van a tener un evento bien entretenido, el ConstruFest, que se va a realizar aquí en Santiago Centro, donde también están todos bien invitados. Va a venir una expositora del CETEC, que es muy buena ella, muy metida en estos temas, así que ojalá que puedan participar. También en la nueva área de energías renovables y eficiencia energética, donde este año se estrenó la nueva carrera de energías renovables, técnico en energías renovables e ingeniería en energía, que aborda todos los desafíos de la transición energética. Sacar centrales a carbón, partir con energías renovables y una serie de acciones que tienen que ver con energías renovables y eficiencia energética. Y en tercer lugar está el área de agroindustria y medio ambiente, donde hoy día en la sede Santiago Centro, vamos a partir con una nueva carrera el próximo año, que es el técnico en medio ambiente y sustentabilidad y la ingeniería en medio ambiente, que es este video que aparecía Pablo ahí al principio del evento. Y esa es la buena noticia, la verdad. Estamos muy orgullosos en INACAP de poder tener una carrera de este tipo que nos aporte en el fondo a todos los desafíos que estamos viendo a diario. Esta es las 2 carreras, está presente hoy día, va a estar presente a partir del próximo año, ya está en admisión, en 4 sedes, 3 en la región metropolitana, que es Santiago Centro, Santiago Sur y Apoquindo, y una 4ª que es en La Serena. Entonces aquí yo quería relatarles muy brevemente de qué se trata estas carreras, para ojalá que también los que están acá o los que nos están escuchando ahí por el canal de YouTube puedan tener alguna idea de qué podría hacer un eventual egresado en medio ambiente y sustentabilidad. Y para ser bien sincera, creo que podría ser de todo lo que hemos hablado en este seminario. Está relacionado absolutamente con todas las temáticas que estamos conversando. Aquí en esta, no sé cómo se llaman estas cosas de palabra, están destacados los temas que más se ven en las nuevas carreras, que tiene que ver con residuos, es un tema súper importante dentro de la malla,
el monitoreo ambiental, que es parte de lo que ahí ya se ha conversado, sustentabilidad, todo el tema de leyes, y yo diría institucionalidad ambiental, territorio, así como una serie de otros temas. Entonces aquí voy a hacer un barrido rápido de los temas fundamentales para que puedan tener esa idea de qué se tratan estas carreras. Lo primero es que esto tiene un foco muy importante en la gestión de residuos, tanto sólidos como líquidos, como de todo tipo. Y esto dado también por todo lo que hoy día estamos viviendo a nivel país, de la crítica situación a nivel de residuos y de las medidas que tenemos que tomar para poder mejorar la gestión. Contarles que hace unos años atrás, pocos años atrás, se aprobó la primera ley del reciclaje, en el fondo, que obliga a los productores de productos prioritarios a hacerse cargo de sus residuos y cumplir con ciertas metas de valorización y reciclaje. Entonces eso está incentivando una serie de sistemas de gestión para que ya las empresas se puedan hacer cargo y pueda haber una mejor sistema de gestión de residuos. Por otra parte, el año pasado también, hace un par de años se publicó la primera hoja de economía circular. Y también, si uno ve en la prensa, me basé mucho en la prensa y en la actualidad, porque creo que este es un tema muy contingente para explicar solamente de que, bueno, como dijeron antes, el tema de residuos es un tremendo tema. Aquí los técnicos y los ingenieros en medio ambiente y sustentabilidad van a tener un rol muy importante, porque hoy día estamos bastante atrás en temas de cómo gestionamos hoy día los residuos, lo decía bien ahí el caballero. Y hoy día, en el fondo, las empresas de reciclaje privadas incluso están teniendo un rol súper importante para las brechas que hoy día están prestando los municipios para atender la gestión de residuos. Después, por otra parte, lo que ya también se comentó en las otras charlas, la institucionalidad y la legislación ambiental. Aquí no voy a entrar en detalle, pero sí hay una muy buena integración de cómo es hoy día la institucionalidad ambiental, porque es bien compleja, y cuáles son los distintos roles que tienen las instituciones para poder, por ejemplo, para un proyecto de inversión, poder obtener sus permisos. Entonces aquí, bueno, algunas de las cosas importantes, la ley de cambio climático, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que es esta institución que se encarga en el fondo de la evaluación ambiental de los proyectos que entran a tramitación en Chile, y así como la Superintendencia de Medio Ambiente, que tiene la función de fiscalizar las resoluciones de calificación ambiental que aparecen de aquí. Y aquí lo relevante es que este es otro de los focos súper importantes de estas carreras. El técnico y el ingeniero van a tener un rol muy importante en términos de los permisos ambientales, lo que le llamamos la permisología, para poder aportar en el fondo tanto a empresas privadas como el sector público a poder desarrollar sus actividades. Otro tema bien relevante, la gestión ambiental, justamente lo que comentaba el expositor del gobierno regional, el tema de las ordenanzas, por ejemplo, los horarios de riego. Hace una semana nomás, bueno, esto es del año 2022, que entró en vigencia en la Comuna de Providencia, un ejemplo de lo que se hablaba de cómo hoy día se están emitiendo ordenanzas, que es la herramienta de gestión que tienen las municipalidades para poder decir cómo se hacen las cosas en cada municipio, donde ahí establece en el fondo que no se puede regar sitios pavimentados, las calles con agua de la manguera, y también se establecen ciertos horarios donde no se puede regar. En el fondo todo eso en función de cuidar el agua y tener un menor gasto de agua. También todo el tema del ruido es un tema súper relevante que se trata dentro de la malla, en vistas de cómo esto hoy día está impactando no solamente a los sitios urbanos, sino también a la biodiversidad, la fauna marina, etcétera. Y otro tema que creo que es relevante también, por ejemplo, una noticia de hace, creo que es de medio año atrás, que la complejidad que hay en la bahía Quintero Puchuncaví por todas las emisiones atmosféricas que ocurren ahí y por todas las emergencias ambientales que han ocurrido. Bueno, efectivamente, la Superintendencia de Medio Ambiente dicta medidas provisionales donde les pide, por ejemplo, que no pueden seguir operando hasta que hagan un monitoreo adecuado. Y esa es parte de la función y el rol que van a tener los técnicos y los ingenieros en medio ambiente y sustentabilidad. Es una pega, yo creo, bien entretenida, es compleja, es difícil porque tiene que conjugar en el fondo muchos aspectos, tanto sociales como económicos, culturales, con el medio ambiente, pero yo creo que eso es lo bonito.
En cuanto a monitoreo ambiental, bueno, lo mismo, se van a enseñar todas las técnicas e instrumentación para poder hacer un monitoreo ambiental adecuado en aspectos como aire, agua, suelo, emisiones acústicas, químicas, entre otros. Uno de las grandes elementos diferenciadores que tenemos en INACAP, para los que no son de acá, es que tenemos un equipamiento y actividades prácticas en laboratorio de primer nivel y que por lo tanto las actividades que se van a realizar son todas con el equipamiento y la tecnología que hoy día se está ocupando en la industria para poder desarrollar estas actividades. En cuanto al territorio, también tiene elementos bien importantes de ordenamiento territorial que tienen que ver con los planes reguladores, comunales, regionales, etcétera. Y aquí bien importante destacar todo el tema de consulta ciudadana, donde ahí hay una especialización, no una especialización, pero se aborda de manera bien importante cómo realizar una adecuada participación ciudadana de acuerdo a la legislación ambiental. Y con esto ya voy terminando. Otro de los temas importantes tiene que ver con la sustentabilidad. La pregunta que hizo una chica de la consultora hace un ratito de la importancia de medir, tomar datos para poder tomar buenas decisiones. Bueno, eso está aquí. Se van a abordar aspectos bien relevantes en términos de reporte, de medir de la comunidad para poder hacer buenos diagnósticos y tomar buenas decisiones. Esta es la malla de la nueva carrera, técnico en medio ambiente y sustentabilidad, ingeniería en medio ambiente y sustentabilidad. Las 4 filas de acá es para el técnico y las de allá son para el ingeniero, es continuo. Es decir, se estudian 4 semestres y se puede continuar a la ingeniería. Y destacar que hay varios certificados académicos, que se entrega un certificado por monitoreo ambiental, otro de manejo de residuos, institucionalidad y legislación ambiental para el técnico, y por otra parte en la ingeniería, herramientas de sustentabilidad, gestión ambiental y huella ambiental. Y destacar, y haciendo el vínculo con todo lo que hemos conversado hoy día de la escasez hídrica, eso está de manera muy transversal dentro de la malla. De hecho, ahí todas las que están en rojito, de alguna u otra manera abordan el tema, ya sea de monitoreo del agua, calidad del agua, eficiencia hídrica, eficiencia energética e institucionalidad propiamente tal del agua. Así es que, invitados a que le cuenten a todos los que quieran que en el fondo se informen de esta carrera, está muy bonita, la hicimos con mucho cariño. Y terminar con esta reflexión que refleja lo como nosotros en INACAP hoy día vemos el rol que tenemos desde INACAP en cuanto a la formación en temas de sustentabilidad y medio ambiente. Y que en el fondo hoy tenemos que seguir trabajando para no comprometer a las generaciones futuras. Y vemos que hoy día no es solamente un tema tecnológico técnico, no son solamente equipos, avances en la tecnología, sino que en el fondo que para que todo esto ocurra, son las personas las que están al centro, porque las personas, todos nosotros somos los responsables de los efectos del cambio climático, pero también somos los que estamos llamados a la acción. Y con eso quería dejarlos con la invitación a que cada uno aporte su granito. Muchas gracias, Viviana. Si hay alguna pregunta del público, también tiene una pregunta aquí por el chat, pero aprovechemos si hay alguna pregunta sobre lo que está impulsando INACAP, lo último sobre la malla, estas carreras. Las dos son nuevas, ¿no? ¿O solamente el técnico? Son las dos nuevas. Ah, las dos nuevas, son perfectas. Le llamamos una trayectoria formativo-laboral. Ya, perfecto. Donde en el fondo es el técnico 4 semestres y luego los 4 siguientes semestres son la ingeniería y se puede optar. Perfecto. Y además de eso está asociado a distintos certificados y también educación continua, capacitaciones que son independientes a esto, pero que ocupa algunos de los módulos. Perfecto. Eso es importante también, que puede hacer esa separación. Si alguien quiere estudiar solamente el técnico, puede hacerlo o continuar después su estudio, quizás. Aquí tenía una pregunta, Vivi. ¿Cómo las instituciones de educación superior pueden apoyar en potenciar la gestión hídrica? Es una consulta. Súper buena pregunta. A través de dos aspectos. Uno es la parte como más teórica, que es de qué manera estamos abordando dentro de la teoría y de las mallas curriculares la gestión hídrica. Entonces, en ese sentido, hoy día dentro de mi dirección sectorial
queremos, porque todavía no lo hacemos como tal, incorporar elementos como sustentabilidad y gestión hídrica para todas las carreras que tenemos en INACAP. En el fondo, que sea un valor finalmente. Pero en la parte práctica, efectivamente en INACAP tenemos proyectos bien entretenidos que pueden ser proyectos co-curriculares, por ejemplo, donde se puede postular a un fondo público con alguna empresa, asesorando, por ejemplo, a un campesino rural con su sistema de riego. Eso hoy día ya lo estamos haciendo a través de las carreras de agrícolas, donde ahí los alumnos en sus proyectos de título asesoran a un agricultor para poderle proponer un plan de mejora en su eficiencia hídrica. Y ahí hay ejemplos bien concretos de lo que hoy día está haciendo INACAP para aportar en el fondo el granito por la eficiencia hídrica. ¿Son fondos públicos internos de INACAP para...? No, creo que los confundí un poco. Hay distintas opciones. Esto okay. que mencioné, por ejemplo, puede ser a través de los centros de negocio de Cercotec. Okay. En un caso, pero también hay oportunidades de postular a fondos públicos para hacer ciertas asesorías y apoyo. Perfecto. Muchas gracias, Vivi. ¿Una pregunta del público? ¿No? Bueno, muchas gracias, Vivi. Otro aplauso para ella porque súper buena su presentación. Voy a darle el paso nuevamente a Francisca para que ya demos finalizado este seminario. Francisca, por favor. Muchas gracias a nuestros invitados por sus interesantes comentarios. Esperamos seguir conectados en adelante para que juntos aportemos en la formación, apertura de nuevas oportunidades para nuestros estudiantes. Invito a Pablo Sangüesa, director de carrera de las áreas de logística, agroindustria y medio ambiente y construcción, para compartir algunas palabras al cierre. Hola, hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué les ha parecido la jornada entretenida? ¿Sí? Ya. Quiero comenzar primero agradeciendo y felicitando a nuestros alumnos que ya se han matriculado en las carreras de medio ambiente, en técnico ingeniería en medio ambiente y sustentabilidad. También queremos agradecer a cada uno de nuestros speakers que nos apoyaron hoy día en su colaboración técnico, porque esto potencia los conocimientos y aparte de eso nuestra vinculación con el medio. Siéntanse bienvenidas, bienvenidos, cuando quieran hacer algún evento aquí, ya saben dónde estamos ubicados y cualquier cosa que quieran realizar también son bienvenidos a seguir aportando en pro del medio ambiente, que es un tema que como lo estudiamos antiguamente, hace algunos años atrás, digo yo que llevo hartos años ya desempeñándome como biólogo en gestión de recursos naturales, el conocimiento ha estado evolucionando, pero como INACAP nos hemos puesto a la vanguardia de estos temas. De hecho, ahí, si ustedes pueden observar, uno de nuestros valores sellos es la sustentabilidad y por eso es uno de los temas que queremos seguir potenciando. ¿Ya? Agradecer a Francisca, la profesora que nos quiso apoyar en este evento, a Waldo, a Alicia, a Alexander, Mauricio, Joaquín y Viviana también por estar el día de hoy y felicitar a nuestros alumnos de medio ambiente y sustentabilidad que se les viene un gran desafío. Pero quédense tranquilos, porque van a contar con nuestro apoyo, tenemos tecnología de vanguardia, profesionales que van a estar muy pendientes de ustedes y sobre todo el apoyo de la comunidad. Porque hoy día fue una jornada de reflexión, de algunas críticas, pero también entre todos estábamos viendo en conjunto la solución a este tipo de problemática. Hace un tiempo atrás hicimos un conversatorio sobre el desarrollo sustentable, una mirada desde la logística, la construcción y el medio ambiente. Hoy estamos haciendo un conversatorio sobre el recurso hídrico y más adelante, ¿qué otros temas pueden surgir? Eso depende de las necesidades que vayan saliendo de la propia comunidad, ¿ya? Así que nada más que extender mi agradecimiento, gracias al equipo, allá atrás está Juan Pablo, Andrés, está Gonzalo, que también parte de la productora que quiso estar con nosotros también en tiempo récord, armaron esta transmisión en vivo, nos puso muy contentos porque esto nos apoya también a generar mayor difusión de este tipo de instancias. Así que muchas gracias, el aplauso para ustedes por estar acá y nos vemos en una próxima instancia. Hasta pronto.